Dos, ¿qué elementos deben estar presentes en el verdadero arrepentimiento? Y la respuesta es variada. Ya vamos a ver que son varias cositas que efectivamente nos muestran que una persona se ha arrepentido de manera verdadera. Lo primero es la conciencia de la maldad personal. Todo aquel que se enfrenta al mensaje de Cristo, se enfrenta a la cruz, se enfrenta a todo lo que el Señor Jesús tuvo que padecer por causa de nuestro pecado, aflora instantáneamente, digamos, un peso sobre la condición de pecado que uno tiene. Y eso es bien importante y debemos siempre verlo, por ejemplo, en personas que nosotros conocemos, que le predicamos el Evangelio y que parecieran ser creyentes. Y esto es una señal efectiva de que ellos sí han creído, y es la conciencia de la maldad personal. O sea, se reconoce como pecador. Todo aquel que se arrepiente de verdad debe reconocerse como un pecador. Si no se reconoce como un pecador, si solamente adhiere, digamos, a la instrucción, a la enseñanza del Señor, pero no hay una conciencia de maldad, eso quiere decir que no hay arrepentimiento genuino y verdadero, ¿ya? Entonces eso es bien importante, y ese es nuestro primer elemento que vamos a estar viendo aquí, ¿ya? La conciencia de la maldad personal. Eso es lo que vemos. Vamos con un verso que nos muestra precisamente esto, la conciencia de la maldad personal. El Salmo 51, desde el verso, lo vemos desde el verso 1 al verso 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Dice, fíjense, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto. Me harás conocer sabiduría. Un segundito, que aquí alguien está con audio. También se ve con poca gente en el interior de los microbuses, lo que da cuenta también de cómo se ha ido tomando conciencia con el paso de las horas de los riesgos que existen al momento de salir a las calles también, y así también lo que buscaba el propio alcalde al momento de establecer este decreto que fue anunciado durante la noche de ayer. Guillermo, bueno, tú nos comentabas ahí también lo que tú has observado durante este recorrido que has realizado por la ciudad. Hay alguien que tiene el audio activado y escuchamos la noticia. Sí. Ahí está. Ahí sí, ahí lo puede detectar. Perfecto, entonces vamos con este pasaje que vimos acá. Vemos cómo David reconoce su condición pecaminosa. Este salmo es escrito luego de que él es descubierto de su pecado con Betsabé. Ese es el contexto en el cual esto se da. ¿Ya? Vemos cómo... Ahí está. Vemos cómo es que esto se gesta, ¿cierto?, en el corazón de David. El profeta Natán lo descubre, ¿cierto?, por medio de una parábola que le dice, una historia que le narra. En ese momento él se da cuenta de su pecaminosidad. ¿Y qué sucede? Él escribe esto: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y él confiesa su pecado contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y finalmente él reconoce: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, esto es el primer elemento que tiene que estar necesariamente presente en el tema del arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento contiene una conciencia de la maldad personal, contiene un reconocimiento del pecado que cada uno de nosotros tiene. Vemos acá, por ejemplo, este otro ejemplo bíblico, cuando el apóstol Pedro, luego de la escena de Pentecostés, ¿cierto?, el Espíritu Santo irrumpe en la vida de los que estaban reunidos ahí, comienzan a hablar en idioma, ¿cierto? Y algunas personas que estaban presentes, que observaron lo que había ocurrido, ¿qué hicieron? Empezaron a decir, bueno, estos están ebrios. Y en ese momento Pedro comienza a predicar y en su discurso, ¿cierto?, muestra todo lo que hicieron los principales con Jesucristo y cómo él
finalmente era el Mesías prometido. Y en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38, aparece la respuesta de estos hombres que estaban ahí y que oyeron la predicación de Pedro. Note bien lo que dice, Hechos 2, 37 al 38. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, dice, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, vemos aquí cómo es que la respuesta natural de ellos a la hora de enfrentarse al Evangelio fue decir, ¿qué haremos? O sea, ellos reconocieron que estaban mal y que tenían que hacer algo. Y ahí viene el llamado de Pedro, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Es decir, el arrepentimiento es el fruto evidente de alguien que verdaderamente ha sido llamado por el Señor. Ahora bien, esto se manifiesta en esta conciencia, que lo mencioné, de la maldad personal. El segundo elemento que va a estar presente en el verdadero arrepentimiento es que aquel que se ha arrepentido se humilla con tristeza. Se humilla con tristeza. Entonces eso va a pasar sí o sí, ¿ya? O sea, hay un arrepentimiento genuino, hay un reconocimiento de la maldad, pero también hay una tristeza en el corazón. Y nosotros lo vemos ahí, el mismo ejemplo del Salmo 51, claro, cuando vemos que David se da cuenta del pecado que había cometido. Entonces esto es lo que vamos a encontrarnos también, este segundo elemento, humillarse con tristeza. La tristeza es producto de la conciencia del pecado. Nadie se ha arrepentido verdaderamente si no siente ese dolor. Entonces es necesario reconocer eso. Si tú nunca has sentido dolor por tu pecado, tú quizá no te habrás arrepentido. Y eso es lo que tienes que meditar siempre. Si tu arrepentimiento ha sido con tristeza de corazón o simplemente asumiste la enseñanza cristiana como una verdad, no dudaste de ella, pero tampoco confrontó tu corazón. Si la verdad de Cristo no ha confrontado tu corazón, eso quiere decir que quizá no te has arrepentido. Así que tienes que meditar bien y darte cuenta de cómo ha sido tu relación con el Señor durante tu peregrinar en la fe. Fíjense lo que aparece aquí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa? ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Aquí Pablo está... esta es la segunda epístola de los Corintios. Sabemos que en la primera epístola de los Corintios hubo un problema grande en la iglesia. Uno de los hermanos tuvo una relación amorosa con su madrastra, con la nueva esposa de su padre, y eso produjo un shock en la iglesia que más bien, en vez de llevarlo al arrepentimiento y a llevar a esta persona a que se arrepintiera y dejara su pecado, ellos simplemente se quedaron callados. Pablo lo acusa, él les llama inmaduro, y todo eso en 1 Corintios, y en 2 Corintios vemos cómo la iglesia reaccionó, se entristeció producto de su descuido, y vemos que Pablo está alabando eso. Y aquí habla de esa tristeza que no es conforme al mundo, esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, que conduce al arrepentimiento. O sea, cuando tú honestamente te das cuenta que eres un pecador, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar que te vas a doler en tu corazón. El arrepentimiento y la tristeza van de la mano. Pero vamos a ver algo más adelante que no debemos confundir, pero por lo pronto tengamos esto. Entonces, en primer lugar, el primer elemento que nosotros vemos que corresponde al arrepentimiento genuino es la consideración de la pecaminosidad propia, personal, y en segundo lugar, humillarse con tristeza. El tercer elemento que vamos a encontrarnos, ¿cierto?, en el verdadero y genuino arrepentimiento es una abominación hacia el pecado y un aborrecimiento hacia sí mismo. Y aquí debemos entender esto porque, claro, cuando hablamos de aborrecer a sí mismo, no es algo que nos agrada mucho oír, ¿cierto? ¿Quién se aborrece a sí mismo? Todo lo contrario, nos amamos a nosotros mismos.
Pero ¿de qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando de que en verdad cuando uno se da cuenta del tenor, de la gravedad de su pecado, uno debiese manifestar este dolor eh, sumado a un asco por el pecado. Cuando uno realmente ha conocido al Señor Jesús, cuando uno realmente ha conocido al Señor Jesús, uno tiene que darse cuenta que la relación que uno tiene con el pecado también va a cambiar. Y ese otro elemento para corroborar si nuestro arrepentimiento ha sido genuino o no. Cuando tú te, cuando tú te arrepientes verdaderamente, tu relación con el pecado o tu visión del pecado va a ser distinta. Tú vas a ver el pecado como algo grave. Pero fíjate en esto, no el pecado de la otra persona. Evidentemente eso está mal, pero por sobre todo el pecado en tu propia vida. Cuando tú te arrepentiste de verdad, el pecado que tú ves en ti te produce un asco. Y eso es lo que debiese generar en cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver y revisar dentro del proceso del verdadero arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, un reconocimiento de la condición pecaminosa, del pecado personal. En segundo lugar, la tristeza que conlleva, la tristeza genuina. En tercer lugar, abominar el pecado y también darse cuenta que uno ha incurrido en falta. Fíjense lo que dijo este hombre, William Plummer. Dijo, aquel que realmente se arrepiente está principalmente afligido por sus pecados. Aquel cuyo arrepentimiento es falso está preocupado principalmente por sus consecuencias. Y esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? El verdadero arrepentimiento tiene que ver con aflicción, con reconocimiento, tiene que ver con pesar por el pecado personal, ¿ya? Pero también hay un falso arrepentimiento que vamos a estar revisando un poquito más adelante. Entonces, este es el tercer elemento que está presente en un genuino y verdadero arrepentimiento. ¿Ya? ¿Quién me está acoplando? La Erika. ¿Qué dice? Ahí sí me está acoplando. Ahí está, ahí lo sé. Perfecto. Era Erika. La pillamos. Ya. El otro elemento, orar pidiendo perdón. O sea, no es tan solo un reconocimiento. No es tan solo que yo veo en mi condición pecaminosa, no es tan solo que yo me da tristeza, no es solo que yo aborrezco, sino que también yo oro pidiendo perdón. ¿A quién? A Dios. Evidentemente, en primer lugar le pedimos perdón a Dios. Sabemos que todo pecado que cometemos, pese a que quizá cometemos contra nuestros padres, nuestro prójimo, pero todo pecado directamente atenta contra Dios en primera instancia. Entonces eso es lo primero, pedimos perdón a Dios. ¿Ya? Eso es lo primero que ocurre. Uno va a pedir perdón a Dios, va a orar rogando el perdón al Señor. Eso es el cuarto elemento que vamos a encontrar en un arrepentimiento genuino y verdadero. Fíjese acá. Vamos a ver este pasaje que está por aquí, Hechos capítulo 26, versículo 20. Aquí está Pablo dando su testimonio. Dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí vamos a agregar el otro elemento importante. El arrepentimiento, uno ora, ¿cierto? Pidiéndole perdón al Señor por lo que ha cometido, pero también va a venir el otro elemento, que aquí dice 4, pero en realidad es el quinto elemento, que es orar pidiendo la provisión al Espíritu Santo para andar como a Dios le agrada. O sea, el arrepentimiento genuino no es tan solo saber que soy un pecador, no es tan solo sentir tristeza, no es tan solo, digamos, ver que nuestro pecado es grave, no es tan solo orar pidiendo perdón, sino saber que tenemos que cambiar. Y ese cambio lo viene del Espíritu Santo. Entonces, también el arrepentimiento es manifestado verdaderamente cuando nosotros estamos rogándole al Señor que nos ayude a cambiar y hacer y andar como nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Bueno, vamos a la pregunta número 3. Ya saben, antes de continuar, si tienen alguna pregunta, consulta, en la aplicación tiene una opción de levantar la mano, puede levantarla en cualquier momento, yo la voy a revisar y ahí podemos contestar la pregunta si es que
obviamente conozco la respuesta. Si no conozco la respuesta, la dejamos para después, para dar una respuesta verdadera y no que el pastor se tire los carriles, ¿ok? Vamos con la tercera pregunta entonces. ¿El arrepentimiento debe ocurrir una sola vez en la vida? Porque hay quienes piensan justamente que el arrepentimiento debe ser así, o sea, una sola vez. Tú te reconociste con tu condición de pecado y te arrepentiste. Y de ahí para adelante comienza la vida nueva. Ahí de adelante tú ya no eres pecador, según algunos entienden, sino que en realidad tú eres un santo, un hijo de Dios. Y eso significa que no tengo de qué arrepentirme. Y la verdad es que eso es una falacia, que no, porque la misma Escritura nos muestra que el pecado sigue estando presente. Y mientras el pecado siga estando presente, ¿qué va a ocurrir? Es necesario que nos arrepintamos. Entonces, el arrepentimiento no es solamente una vez en la vida, ¿ya? El arrepentimiento continúa, debe continuar en el transcurso de nuestro peregrinar en la fe, ¿ya? Así que la respuesta es no, el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida. Es deber de cada hombre arrepentirse, note esto, específicamente de los pecados concretos que conozca. Esto es relevante porque muchas veces nosotros no somos específicos para pedir perdón al Señor. Les decimos al Señor que reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestro pecado de una manera general, pero no tenemos muchas veces la sinceridad con Dios para confesar el pecado personal y específico. Si tú tienes problemas, no sé, con la codicia, o envidia, tú debes pedirle al Señor, Señor, soy envidioso, perdona, cámbiame, no quiero ser así. Y eso va a ser distinto, Dios va a obrar de una manera distinta. Y tenemos que entender eso, la oración debe ser específica y la petición de perdón, de arrepentimiento también debe ser específico. Eso nos va a llevar también a controlar nuestra vida de santidad, porque muchas veces somos muy generales con el tema del pecado. Llega al final del día y estamos orando, ¿cierto? Para terminar, decimos, Señor, perdona todos los pecados que cometí hoy día, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pecados cometimos? ¿Cuáles fueron los pecados que hemos cometido? ¿Qué es lo que Dios nos debe perdonar? ¿Y qué es lo que Dios debe transformarnos? Y es ahí donde es necesario reconocer y saber en qué fallamos. Porque si no tenemos cuidado y control de lo que le hemos fallado a Dios, el pecado después va cada vez perder su gravedad desde la manera que lo vemos. O sea, vamos a considerar que el pecado no es tan grave. ¿Por qué? Porque no lo vemos de una manera particular. Entonces eso es importante, querido. El arrepentimiento, sí es cierto, nos arrepentimos una vez, confesamos nuestra condición de pecado, pero en medida que hemos estado creciendo en la fe, debemos ser específicos a la hora de arrepentirnos. Pedirles perdón al Señor por cada pecado que hemos cometido. E incluso en lo práctico, lo mejor es pedir perdón y arrepentirse en el mismo momento. Porque cuando tú te das cuenta que pecaste y sigues adelante, ese pecado ya se fue y lo soslayaste. Pero si tú pecaste y te diste cuenta, apártate un momento, o mentalmente en tu corazón, pídele perdón a Dios por ese pecado, porque eso te va a llevar a ti a tener un registro, digámoslo, de qué estás fallando. Y conforme a eso también vamos a ir viendo si hemos progresado o no hemos progresado en la fe, si hemos crecido o no hemos crecido. Entonces, el arrepentimiento no es solo de una vez, el cristiano debe tener una vida de arrepentimiento. ¿Ya? Vamos a ver aquí entonces lo que dice acá, fíjese, Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Yo la otra vez cuando hablamos sobre el sermón de las montañas, en particular de las bienaventuranzas, les expliqué que hay que ver las bienaventuranzas como una malla curricular de una carrera universitaria. Yo le llamo, lo personal, la malla curricular del discipulado. Y uno de los primeros elementos, de las primeras bienaventuranzas que aparecen ahí, es justamente bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué lloran? ¿A qué se está refiriendo eso? ¿A los que están afligidos de corazón? Bueno, ciertamente sí, pero en particular, si lo entendemos como el proceso de un discípulo de Cristo, una de las primeras cosas que uno debe hacer es reconocer su pecado, sentir aflicción y sufrir por el pecado que uno ha cometido. Entonces, eso es importante.
Entonces, seremos consolados cuando nos arrepintamos de nuestros pecados en el presente también. Entonces, ya recibimos consolación una vez, ¿cierto? Por medio de esa seguridad de salvación que viene cuando creímos en Cristo, pero también es necesario sentir esa consolación y ese perdón de parte de Dios cada vez que pecamos. Y para eso es necesario arrepentirse constantemente. Fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Note ahí cómo liga lo que es la confesión con el arrepentimiento. Y también el reconocimiento de la condición de pecado. Somos pecadores, hemos sido santificados, pero todavía cometemos pecado y como tal debemos continuar arrepintiéndonos. Fíjese acá este ejemplo de Zaqueo, este hombre que era importante. Él, a diferencia de Leví o Mateo, que aparece también en el Nuevo Testamento, que era un discípulo del Señor Jesús, que también era un recaudador de impuestos, Zaqueo tenía un lugar más prominente. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, el peso que él tenía dentro de toda la dinámica de la recolección de impuestos para los romanos, Zaqueo era un hombre muy importante. Pero cuando Zaqueo se dio cuenta de su pecado, fíjense lo que dice acá. Dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Y aquí vemos cómo es que viene otro elemento ahí del arrepentimiento, que es la restitución. El reconocimiento del pecado, pero también la restitución. Fíjese lo que Pablo dice aquí sobre su condición de pecado. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hay un reconocimiento de parte de Pablo de su pecado personal. Entonces el arrepentimiento no es solo algo que vamos a ver al principio de nuestra vida de fe, sino también en el transcurso de esta misma. Pregunta número 4. ¿Por qué es necesaria la predicación constante del arrepentimiento? ¿Por qué es necesaria la predicación constante del arrepentimiento? La verdad es que a nivel de iglesia cristiana, la mayoría, y es triste decirlo, la mayoría no tiene una constancia en el llamado al arrepentimiento. Y eso es triste. Es triste porque sale fuera más bien de los cánones o de lo que el Nuevo Testamento nos instruye. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Hoy la iglesia se basa más en un mensaje exitista, porque llamar al arrepentimiento es tocar la fibra de la persona, es decir, que tú eres culpable, y eso no pega mucho. Entonces, el grueso, la mayoría de la iglesia no habla de eso, no habla de esa temática. Ahora, las iglesias bíblicas sí hablan del arrepentimiento, y es necesario constantemente estar llamando al arrepentimiento. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo? Si en la iglesia se supone que hay puras personas que han sido salvadas, ¿cómo es que sigue hablando el pastor del arrepentimiento? Y es cuando más uno tiene que hablar del arrepentimiento. Porque cuando uno como pastor está predicando, hay muchas personas que van a la iglesia, que quizá asisten a la iglesia, pero realmente no se han arrepentido de corazón. No han tenido un arrepentimiento genuino y verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que uno tiene la oportunidad de tener sentado al frente a una persona que todavía no se ha arrepentido. Entonces, evidentemente, uno va a predicar y proclamar el mensaje del Evangelio y llamar al arrepentimiento. Entonces, la respuesta es, porque los pecados, no importando cuán grandes estos sean, no acarrean condenación si hay arrepentimiento. Y este otro punto importante. Uno predica constantemente el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es necesario entender eso. O sea, el arrepentimiento es, digamos, lo que muestra que hay un perdón genuino de parte del Señor. Entonces, no importa el pecado por grande que tú hayas cometido, si tú te arrepientes, hay perdón. Entonces, en la vida de fe de cada uno de nosotros, vamos a cometer pecados. Algunos de cristianos, estamos hablando de cristianos, tristemente pecados graves. Pero está esta puerta llamada arrepentimiento que nos permite volvernos al Señor y hacer su soberana voluntad para volvernos a Él.
¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir predicando el Evangelio, vamos a seguir llamando al arrepentimiento siempre. ¿Por qué? Porque mientras haya llamado al arrepentimiento, existe esa posibilidad de que la persona se pueda arrepentir y por ende también pueda alcanzar el perdón y la gracia de Dios. Fíjense aquí, Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Isaías 1, 16 al 18. Dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda, vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Y aquí vemos cómo es que el arrepentimiento produce el perdón de parte de Dios, no importando lo sucio, lo rojo que sean nuestros pecados, como la blanca lana van a quedar. Entonces, para eso es necesario proclamar el Evangelio siempre. Isaías 55:7 dice, abandona el impío su camino, el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. O sea, siempre que se vuelva en arrepentimiento, el Señor tendrá compasión. Por eso es necesario seguir predicando, seguir anunciando y llamando al arrepentimiento. Dice al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Fíjese, el Señor es amplio en perdonar, cuando hay arrepentimiento genuino. Y ahí llegamos, ¿cierto?, a nuestra quinta pregunta. Y esta pregunta es algo que quizá usted puede decir que debió haber sido respondido mucho antes. ¿Qué significa arrepentimiento? Hemos hablado del arrepentimiento, pero ¿qué significa en rigor? Hemos visto algunos elementos que deben contener el arrepentimiento, pero ¿qué implica el arrepentimiento? La respuesta es súper sencilla, hay otras que son más complejas, pero que vienen de la expresión griega, que tiene que ver con metanoia, con cambio de mente, pero eso en realidad es cierto, pero no tiene una aplicación práctica en la vida. Cuando yo te digo cambia tu mente, pero ¿qué quiero decir con cambia tu mente? ¿Qué quiere decir metanoia? Y en la aplicación tiene que ver con esto. Arrepentimiento significa tener otra actitud, pero cambiar de actitud con respecto particularmente al pecado. Al pecado. Eso es arrepentimiento. Es el arrepentimiento salvífico, ese es el arrepentimiento para vida, cambiar de actitud con respecto al pecado. Y eso no tiene que ver tan solo con una actitud de lo que yo percibo del pecado, sino también qué voy a hacer yo en función al pecado. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que van muy ligadas. La primera es arrepentimiento y la otra es conversión. Arrepentimiento y conversión ustedes van a ver que están, sobre todo en el libro de los Hechos, están muy ligada, muy entrelazada, va una con la otra. Arrepentimiento tiene que ver con este cambio de actitud y conversión tiene que ver con girar, tiene que ver con dar la vuelta, tiene que ver con ir por el camino que Dios quiere que vayamos. Esa es la idea de conversión. Entonces, el arrepentimiento y la conversión van de la mano. Lo que percibo del pecado va a llevarme a mí a cambiar mi forma de actuar, mi forma de vivir. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con el arrepentimiento en sí, lo que va a generar conversión, transformación. Pero en particular, arrepentimiento significa un cambio de actitud con respecto a qué? Con respecto al pecado. Al pecado. Y aquí llegamos a la pregunta 6. Obviamente, si definimos qué era arrepentimiento, es necesario también tener cuidado y no confundir con aquellas cosas que no son arrepentimiento. Y delante les mencioné un poco esto. ¿Por qué? Porque hay elementos que deben estar presentes en el arrepentimiento, pero esos elementos por sí solos no son arrepentimiento. ¿Ya? Ese es el cuidado que uno debe tener. Hay elementos que deben estar presentes cuando uno se arrepiente, pero que hay personas que manifiestan estos elementos individualmente y no necesariamente se han arrepentido. Entonces, por eso vamos a definir qué no es arrepentimiento, habiendo entendido primeramente lo otro. Lo primero es que no debemos confundirlo con tristeza. El arrepentimiento genuino genera tristeza en el corazón de aquel que reconoce su pecado.
Pero una persona que está triste no necesariamente está arrepentida, ¿ya? Una persona que puede estar triste por alguna equivocación que cometió, pero no necesariamente puede estar arrepentida. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, querido, ¿ya? Mucho cuidado con eso. No debemos confundir la tristeza sola con el arrepentimiento. Eso tiene que ver más bien, como lo he mencionado, con el remordimiento. Y el remordimiento es necesario a la hora de arrepentirse, pero hay gente que tiene remordimiento pero no se ha arrepentido. Entonces, eso espero que les quede claro. Sé que quizás es un poco confuso en el juego de palabras, y si tienen alguna duda con respecto, levanten la mano nomás y lo puedo volver a explicar, pero básicamente es eso, ¿ya? Básicamente es eso. Hay personas que cometen un error y se sienten tristes, pero no necesariamente se han arrepentido. ¿Por qué? Porque arrepentimiento conlleva un cambio de actitud con respecto al pecado. Lo otro es cargo de conciencia. Si una persona siente tristeza, es cargo de conciencia, pero ese cargo de conciencia no necesariamente la va a llevar a ¿qué? A cambiar de actitud, sino a un cambio, o sino más bien solamente un reconocimiento del error, ¿ya? Así que no debemos confundir la tristeza con el arrepentimiento. Fíjese lo que dice aquí Pablo en 2 Corintios, el mismo contexto que les expliqué delante. Fíjense aquí, Pablo lo explica clarito, dice, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Él reconoce que ellos se entristecieron, pero él no homologa esa tristeza al arrepentimiento, sino que él manifiesta que esa tristeza lo llevó y fue para arrepentimiento. Continúo con el verso 9, dice, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. ¿No ve? Entonces ahí vemos cómo es que no necesariamente la tristeza significa arrepentirse. Sí, cuando uno se arrepiente genuinamente, la tristeza es necesaria, pero no tiene que ver, no podemos confundir las cosas, ¿ya? Ese es el cuidado que debemos tener con respecto a esto. Vamos entonces con la siguiente. Lo otro que no es arrepentimiento, no es una reforma, ¿ya? No es una reforma personal, no es que yo voy a cambiar mi forma de vivir así como si nada, ¿ya? Entendamos esto, el arrepentimiento sí involucra una reforma, pero una reforma no necesariamente es arrepentimiento. Por ejemplo, hay personas que fuman, hay personas que fuman. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay personas que por motivo de salud deciden no terminar de fumar. Y con esto no estoy diciendo que el fumar es pecado. Fumar como tal no es pecado. Lo que es pecado es no cuidar tu cuerpo. Eso, que es templo del espíritu. Eso es pecado. Y si tú haces eso y eso te lleva a ti a tu cuerpo, ¿cierto? A dañarlo, ahí tú estás pecando. Entonces hay personas que, por ejemplo, fuman y por un motivo de salud deciden no fumar más. Esas personas están cambiando su actitud, digamos, están reformándose, pero no lo hacen por el pecado, sino por una decisión propia. Hay gente que era buena para la jarana, ya era buena para la fiesta, y de pronto sentó cabeza y dijo, bueno, en realidad no es a esta altura de mi vida, no es bueno que yo ande en estas cosas medio. Entonces, ¿qué hacen? Dejan de asistir, pero por una motivación personal y no necesariamente por arrepentimiento. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. El cambiar la forma de vivir no necesariamente implica el arrepentimiento. Ahora, si tú te has arrepentido, sí necesariamente va a cambiar tu forma de vivir. Entonces, el punto es que estas cosas solas no significan que sea arrepentido, sino que el arrepentimiento genuino va a llevar a lo otro. Esa es como la idea. Por eso no debemos confundir estos puntos con arrepentimiento genuino, porque esto sí puede ser falseable. Hay personas que tienen apariencia de piedad, hay personas que parecen no haber cambiado, pero en realidad en el fondo su corazón no.
Y uno en el transcurso de los años lo ha visto en personas que han estado cerca, ¿no? Que parecían ser creyentes, amar al Señor, pero ¿qué pasó? De pronto todo se desplomó, de pronto todo era una fachada, todo era mentira y cayó. ¿Por qué? Porque estaban viviendo básicamente por una voluntad propia, una resolución propia y no por la obra transformadora del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener cuidado. No reformar, cambiar la actitud, dejar ciertas cosas, no necesariamente son muestra del arrepentimiento, pero cuando alguien sí se ha arrepentido, sí cambia su forma de vivir. Entonces ahí es a donde se hila fino, digámoslo, y está el límite entre confundir lo que es arrepentimiento y lo que no es arrepentimiento. Recordemos lo que predicaba Juan cuando estaban estos fariseos y escribas, ¿cierto?, oyendo su predicación. ¿Qué decían ellos? Ellos se acercaban, iban a ser bautizados por Juan, pero ¿qué les dijo Juan? Den frutos dignos de arrepentimiento, ¿ya? O sea, el cambio en sus acciones debe provenir del arrepentimiento. Las acciones nuevas, digámoslo, o buenas obras, nacen del arrepentimiento. Nacen del arrepentimiento. Porque yo me arrepentí de verdad, genuinamente, yo ahora comienzo a obrar distinto. Yo no, el falso arrepentimiento es cuando alguien obra porque lo determina así nomás. Y porque se está aguantando y hace cosas buenas, pero en realidad nunca pasó por la cruz de Cristo. Y lo otro que no es arrepentimiento, es que no es miedo. Y ahí es donde uno de pronto en el transcurso de su vida de fe, de las personas que ha conocido, uno ha escuchado de pronto esto. ¿Sabes qué? Tiene lógica lo que tú me estás diciendo, yo creo en Dios, y sí, yo creo que puede existir un cielo y un infierno. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando ya vea que me queda poco tiempo de vida, voy a arrepentirme de mis pecados para poder ser salvado, ¿cierto? Y esa es una mentira que muchas personas utilizan para sentirse confiados y de alguna manera darle una aspirina espiritual a aquellos que le están predicando el Evangelio. Ahora, hay quienes, eh, digamos, reciben el mensaje de Cristo por miedo. Saben que existe un juicio, reconocen que Dios es juez, que es todopoderoso y que puede hacer cualquier cosa, pero ¿qué pasa? Ellos no quieren pasar por ese juicio. Entonces funciona eso, es que ellos se arrepienten. Eso no es arrepentimiento, ¿ya? No es un miedo al castigo. El que se ha arrepentido de verdad no se arrepiente porque Dios lo va a mandar al infierno, sino que se arrepiente por la gravedad del error que ha cometido, de la gravedad de lo contaminado del corazón de cada uno. Y cuando uno contempla eso, ahí uno se arrepiente de forma genuina. Pero aquellas personas que tienen miedo al castigo y que solamente por eso, digamos, siguen o van a la iglesia o leen la escritura, si solamente por eso, la verdad es que no tienen forma. No hay forma, no hay forma. Así que no es miedo, el miedo no es arrepentimiento. Y aquí es donde aparece entre paréntesis que existe una diferencia entre la contrición y la atricción. Estos son términos teológicos que quizá para usted no son tan comunes, pero déjeme explicarle bien. La contrición es el arrepentimiento provocado por lo que yo le decía recién. La contrición tiene que ver con el reconocimiento del pecado que uno ha cometido, la gravedad de este y también de a la persona a la cual uno ha fallado, que es Dios, el soberano, el santo. Entonces ahí viene ese arrepentimiento genuino que se llama contrición, es un arrepentimiento de contrición, o sea, uno reconoce su pecado, uno se humilla delante de Dios, eso es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de atricción es aquel arrepentimiento, comillas, que es producido por el miedo al castigo. Entonces, no, yo no quiero ir al infierno, entonces yo me voy a arrepentir, voy a decir, voy a ir a la iglesia, voy a vivir una vida buena porque yo sé que hay algo más, entonces yo ya me voy a abstener de estas cosas, pero en realidad esta persona no se ha convertido de corazón, esa persona no se ha arrepentido, esa persona no ha entendido la gravedad de su pecado. Y como no ha entendido la gravedad de su pecado,
solamente de una forma exterior, dice arrepentirse por miedo al castigo del juicio venidero. Y no verdaderamente porque reconozca que su pecado es grave delante de los ojos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Arrepentimiento verdadero tiene que ver con contrición, no con atricción, no con el miedo al castigo, sino con el, la tristeza que genera fallarle a un Dios santo como el que tenemos. Fíjense acá, vemos un ejemplo claro de un pecado perdón, un arrepentimiento falso de atricción acá en el caso de Félix. Dice en Hechos 24-25, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga miedo te mandaré llamar. ¿Qué pasó con Félix? Nunca se arrepintió. Él manifestó nada más miedo a qué? A uno de los elementos que Pablo le había predicado, que era el juicio venidero. Entonces vemos ahí que no hubo arrepentimiento en Félix, sino más bien un reconocimiento del juicio venidero, y él quiso congraciarse, oye, vete por un tiempo, tu mensaje tiene cierto nivel de claridad o cierto nivel de coherencia para mí, pero no es para mí. Eso es un arrepentimiento falso de adicción. Vamos entonces con la pregunta número 7, antes que se me desmayen. Pregunta número 7, ¿el arrepentimiento siempre obra para salvación? ¿Siempre obra para salvación el arrepentimiento? Y aquí también es una pregunta, digamos, que es un poco problemática, digamos, para algunas personas. ¿Por qué? Porque no necesariamente el arrepentimiento siempre obra para salvación. Hay personas que no son salvas y que pueden arrepentirse genuinamente, pero sin salvarse. Dice, el arrepentimiento salvífico tiene que implicar un cambio de actitud en cuanto a Jesucristo. El arrepentimiento no es salvífico a no ser que venga acompañado de la fe en Cristo. Ya, y con esto quiero detenerme un poquito más y explicarlo de una mejor manera, desarrollarlo un poco más. ¿Por qué? Porque hay personas que sí reconocen que son pecadores, que sí se duelen por su pecado, pero que en realidad no entienden quién es Jesucristo. El arrepentimiento genuino tiene que ver con llevarte a Cristo. Si tu arrepentimiento no te lleva a Cristo, eso no es un arrepentimiento para salvación. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo vemos en el caso de personas que están metidas en sectas. Por ejemplo, testigos de Jehová, mormones, algunos católicos romanos también. Vemos que ellos sí, tú conversas, le planteas su condición pecaminosa y muchos de ellos lo reconocen. Pero ¿cuál es el problema? Ellos no quieren ir a Cristo. Y ellos no quieren ir a Cristo porque no reconocen a Cristo como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, que fue la respuesta que Pedro da al Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 16, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y vemos que el Padre le dio la respuesta a Pedro y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la clave. El arrepentimiento para salvación es aquel que te lleva a Cristo. Entonces, en función a eso, podemos ver que no hay arrepentimiento, digamos, que no te lleva a salvación. Hay arrepentimiento que te deja ahí en una condición de reconocimiento de tu maldad, pero que no necesariamente te va a llevar a Cristo. Si no te lleva a Cristo, la verdad es que ese arrepentimiento no salva. Hay dos elementos que siempre también están en la predicación del Nuevo Testamento y en particular del libro de los Hechos. Él dice, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Cuando pregunta, ¿qué haremos para ser salvos? Recordemos ese pasaje que vimos anteriormente. ¿Qué haremos para ser salvos? Dice, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice, testificando solemnemente
tanto a judíos como a griegos, fíjese aquí, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está el tema. Hay personas que manifiestan arrepentimiento, pero que ese arrepentimiento, si no lo lleva a Cristo, ellos no son salvados. Y ahí es el cuidado que uno tiene que tener, porque en oportunidades uno tiene familiares que son católicos, romanos, y claro, creen en Cristo, según ellos creen en Cristo, pero no reconocen a Cristo como Señor, no reconocen a Cristo como Salvador, no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y si no hacen eso, la verdad es que no hay salvación. Hay arrepentimiento, sí, hay reconocimiento del pecado, puede haber un dolor, una tristeza, pero ese arrepentimiento no lo lleva a salvación. El arrepentimiento que lleva a salvación es aquel que te lleva a Cristo, a confiar en Cristo, a depositar en Cristo, a descansar en Cristo, en saber que solo en Él hay salvación. Y si ese arrepentimiento no te lleva allá, tú puedes sí estar arrepentido, pero no necesariamente ser salvado por medio de ese arrepentimiento. ¿Ya? Entonces eso es importante. El arrepentimiento no necesariamente obra para salvación. Ese arrepentimiento que obra para salvación es aquel que te lleva a Cristo. Y junto con la fe en Cristo, sí obra en una salvación del alma. ¿Se entendió más o menos la idea, o no, hermanos míos? Quiero que queden claros con eso, porque son detalles, pero que son importantes también. A veces uno tiene familiares, personas que aman, que quieren, muy cercanas, y que, no sé, de pronto van a una iglesia, puede ser una iglesia, digamos, sana, incluso, pero no entienden la necesidad de Cristo que tienen. Sí reconocen que son pecadores, pero no han acudido verdaderamente a Cristo. No lo han reconocido como el Señor. Y ese reconocimiento como Señor es tremendo, es muy importante. Reconocimiento como Señor, reconocimiento como dueño. En la palabra Señor es la que se empleaba para referirse al César. Al César. Entonces, como un nivel de dominio, de gobierno. Entonces hay personas que no entienden que son que ir a Cristo significa sujetarse a un reino. Y si no lo entienden, la verdad es que difícilmente uno pudiese estar tranquilo en la salvación de ellos. Entonces, ese es el cuidado que también debemos tener, hermanos. Y vamos con la pregunta número 8, que es la última. Sí, Claudio dice, a veces creemos que porque alguien es bueno, a nuestros ojos merece la salvación, pero si no se arrepiente no será salvo. Efectivamente, eso es cierto. Eso es cierto, yo lo he comentado, tuve un jefe buenísimo, de verdad, un hombre que digno de admirar, un hombre con mucha paciencia, mucha prudencia, noble, noble. A mí, en nobleza, en generosidad, me triplica, pero no creía en Cristo, no creía en Cristo. Y no teniendo a Cristo no tiene nada. Lo otro puede ser un acto de bondad, un vestigio de la imagen de Adán, ¿cierto? De la imagen de Dios que quedó en él, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Entonces él puede, de hecho cuando yo le predicaba, yo le llevaba al arrepentimiento y él me decía, sí, uno falla, pero la verdad es que llevarlo a Cristo era difícil, porque él no tenía esa concepción de esa necesidad de un salvador, de un intermediario. Entonces eso es el tema. Abel dice, muchos pueden vivir un cristianismo por miedo al castigo, sí. Eso es cierto, y eso, un arrepentimiento genuino, hay que tener cuidado, yo les dije. Hay quienes dicen, no, yo no me quiero ir al infierno, y por eso voy a la iglesia. Hay que tener cuidado, esas personas quizás no son salvas. ¿Por qué? Porque si le tienen miedo al castigo está bien, obviamente uno reconoce la gravedad y el rigor del infierno, pero el creyente genuino es aquel que dice, bueno, en realidad soy tan pecador que merezco el infierno. Nadie quiere ir al infierno, evidentemente, nadie quiere ir al lago de fuego y azufre, pero cuando uno se ha arrepentido de verdad, uno sabe que merece ese lugar. Entonces uno no puede, digamos,
seguir en esa condición. Ahí que me está preguntando la Mela. ¿Puede un católico arrepentirse genuinamente y seguir siendo católico? Eh, las, la verdad es que es una pregunta bien interesante porque uno no es quien para determinar la salvación. Todos los casos son personales, ¿cierto? Cada caso es distinto, hay muchos elementos ahí que juegan y uno no es Dios para poder decir, bueno, un católico que hace eso de manera general es salvo o otro no es salvo. Es una cuestión personal. Ahora, el punto es que un católico romano puede arrepentirse genuinamente, pero va a llegar a Cristo de verdad. Y esa verdad de Cristo, esa verdad de la fe, sí o sí, en algún momento lo va a sacar del catolicismo romano. Lo va a sacar. ¿Lo vemos en qué? Por ejemplo, en la Reforma Protestante. Si uno analiza la historia de la Iglesia, cuando sucedió esto en el año 1517, de las 95 tesis de Martín Lutero, generó toda una confusión en la Iglesia católica, ¿cierto? ¿Qué generó? Martín Lutero, la verdad es que nunca quiso salir de la Iglesia católica. Lo que él quería era reformar la Iglesia, es decir, volver a la doctrina apostólica de que solamente por la fe en Jesucristo será salvado. Entonces, como eso no se dio, fue el catolicismo romano, el Papa León X, el que excomulgó a Martín Lutero. Entonces, el catolicismo lo echa. Entonces funciona eso, una persona que cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y ve a Cristo como el único medio de salvación, puede que en el principio continúe siendo católico y asistiendo a misa y todo eso, pero cuando se dé cuenta realmente, el Espíritu Santo lo lleva a comprender que la salvación es solo por Cristo y que, por ejemplo, ir a una misa y participar de una Eucaristía es una aberración a lo que Cristo hizo, porque en una Eucaristía lo que se supone que está haciendo el sacerdote católico es convertir una hostia en el verdadero cuerpo de Cristo y hacer un sacrificio de nuevo. Cuando una persona que reconoce verdaderamente el sacrificio de Cristo, lo que eso implicó y que este fue una sola vez y para siempre, ve esa misa y esa Eucaristía como una aberración y como una herejía. Entonces, cuando se da cuenta, va a salir de ahí, inevitablemente. Pero esto tiene que ver con el nivel de madurez. O sea, una persona que nació de nuevo recién y que era católico romano, se arrepintió, reconoció a Cristo y sigue yendo ahí, se va a empezar, va a verse confrontado con la palabra de Dios y va a ver que el catolicismo romano no enseña la Biblia. Y como no enseña la Biblia, poco a poco va a empezar a alejarse hasta que finalmente va a separarse. Entonces, eso es lo que uno podría decir, ¿ya? No debería suceder. Una persona que nació de nuevo va a cambiar y va a confrontar la enseñanza bíblica con la enseñanza del catecismo católico y va a notar que en muchas cosas no hay congruencia y eso lo va a llevar a salirse de ahí. Abel, si alguien se arrepiente, necesariamente cambia, ¿cierto? Claro, evidentemente. Arrepentimiento va a generar un cambio. Ahora, ese cambio no necesariamente va a ser instantáneo, puede ser progresivo. Recordemos que hablamos de la santificación anteriormente, que hay un proceso de santificación. No es que yo sí me arrepiento, yo dejo de hacer eso, claro, sí, pero puedo volver a caer. Y ahí es cuando Juan dice, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo justo. Entonces, ahí uno tiene que ser cuidadoso, porque el arrepentimiento hace que cambie, que uno cambie, ¿ya? Pero en ese proceso uno puede tener caídas. Y uno va a caer muchas veces. ¿Para qué? Para ver que no estaba firmemente eh, eh, cambiado y que necesita la gracia del Señor Jesucristo para que regenere y cambie nuestro corazón. Y que de esa forma podamos mantenerlo. Entonces, sí hay un cambio, pero ese cambio no es instantáneo. En algunos casos puede ser instantáneo en algunas áreas, pero hay otras áreas en donde es un proceso, donde vamos avanzando y de pronto caemos. Nos arrepentimos, el Señor nos restaura y seguimos adelante. Entonces, imagínense Pedro, el Pedro negó al Señor Jesucristo y esa fue una caída que todos conocemos. Pero después llegamos a Gálatas, ¿cierto? A la epístola de Pablo a los Gálatas y vemos que Pedro obviamente nuevamente se mandó un condoro. ¿Qué hizo? Empezó a hacer pecar a los más débiles. Empezó a hacer pecar a los más débiles. ¿Por qué? Porque cuando él estaba con los hermanos,
él se juntaba con los gentiles y comía con los gentiles sin problema. Pero cuando venían los de Jacob, ¿él qué hacía? Él no se juntaba con ellos y se separaba de ellos y los discriminaba. ¿Por qué? Por aparentar. Entonces hay otro pecado que cometió Pedro. Primero lo negó y en segundo lugar Pedro también genera acepción de personas y genera un problema en los más débiles en la fe. O sea, vemos dos errores de Pedro, pero Pedro es el apóstol de Jesucristo que nosotros conocemos. Entonces lo mismo vemos en nuestro caminar. Vamos a ir creciendo, creciendo, de pronto vamos a decaer y vamos a volver a... Entonces no necesariamente es instantáneo todo el cambio. Hay cambio, por cierto, pero no necesariamente instantáneo. Sigamos avanzando entonces si no hay otra pregunta. Esa era la última. Dice, pregunta número 8. ¿El arrepentimiento es la causa del nuevo nacimiento? Y aquí es donde volvemos a encontrarnos con algo que habíamos comentado hace unas semanas atrás, que es el ordo salutis. ¿Se acuerdan del ordo salutis? El ordo salutis es el orden de la salvación. Hay una discusión en algunas personas, más que discusión, como son diálogos, entre quienes piensan que hay cosas que suceden cronológicamente en el proceso de salvación de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Algunos que dicen, bueno, el nuevo nacimiento ocurre cuando una persona se arrepiente, pero la verdad es que no. Una persona no puede arrepentirse si no ha nacido de nuevo. ¿Qué es el nacimiento de nuevo? El nacimiento de nuevo o regeneración, que es lo mismo, es cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente, transformando el corazón de piedra que negaba la voz de Dios. Ahora ese corazón es un corazón de carne. Y ahora la palabra que antes había escuchado, pero no tenía ningún sentido porque tenía un velo en su mente, ahora luego de la regeneración, esa palabra es oída y produce arrepentimiento genuino en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Primero es el nuevo nacimiento. Eso es primero, la regeneración. Lo primero que Dios hace por medio del Espíritu Santo es despertarnos, darnos vida nueva. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viene el Espíritu Santo y nos despierta, nos resucita espiritualmente hablando, y luego de esa resurrección podemos oír el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos, y como estábamos muertos no podíamos oír. Oíamos, pero no escuchábamos. O sea, al revés. Escuchábamos, pero no oíamos. Pero ahora, con el nuevo nacimiento, con la regeneración, ¿qué ocurre? En ese momento, ahora nuestra mente está abierta a la voluntad de Dios, podemos oír el mensaje de Cristo, el mensaje del arrepentimiento y arrepentir. Entonces, primero vendría el nuevo nacimiento o regeneración para luego responder ante ese llamamiento eficaz, como comenzamos al principio, en un arrepentimiento. ¿Ya? Esa es la idea, hermanos míos, de esto. Y eso sería el fin de la clase de hoy. Esas son las 8 preguntas que vamos a estar respondiendo acá. Preguntas, más preguntas. ¿Tienen por ahí o no? ¿Cuántos hay conectados? 20. Se nos desmayaron algunos en el camino. Ya. El haber está clarito, muy bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Ya, hermano, eso es lo que tenía que ver con esto. Ahora, con respecto a lo otro, quiero aprovechar de hacer una pequeña reflexión sobre lo que estamos pasando como más que como, digamos, planeta, porque esto es una cuestión del COVID-19, es algo que está afectando a todos. Quiero también hacer una reflexión como cristiano en este tiempo. Yo creo que hay muchas cosas que la situación que estamos viviendo nos muestra. La verdad es que yo veo 3 lecturas. Yo veo una lectura de que no habla el virus como tal, lo que ha sacado a la luz dentro de las personas. También veo como cuál es la posición del mundo, qué es lo que ocurre, por qué está pasando esto. Y también veo
qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia de Cristo. Hoy ciertamente tenemos la bendición de tener estos medios, de comunicación en los cuales uno puede conversar, puede interactuar, incluso es maravilloso porque estamos todos en nuestras casas, yo estoy en la Serena todavía, y puedo estar conectados con ustedes allá. Tremendo. Pero la verdad es que estas facilidades no son equiparables o no se pueden homologar con lo que es una reunión genuina y verdadera, donde estamos todos juntos, donde nos abrazamos, nos saludamos, donde nos preguntamos cómo estás, cómo fue tu semana, cómo está la salud, cómo está tal persona que tú me habías comentado que está enferma, para que orara por él. Obviamente estos medios de comunicación no pueden, eh, digamos, superar esa barrera. Sí, la instrucción, y como tal vamos a seguir utilizándola durante el tiempo que estemos en esta situación de cuarentena, donde es necesario cuidarnos y todo, y vamos a seguir nosotros teniendo estas reuniones, haciendo los estudios y también reflexiones con respecto a la palabra de Dios. Ahora, no le voy a llamar sermón, no le voy a llamar sermón por la sencilla razón de que no es predicar o no es hacer un sermón, hablarle a un computador. No es lo mismo. No es lo mismo que ver su rostro, que ver lo que su semblante, ver cómo el Señor está obrando en usted. Entonces, es distinto. Yo, en lo personal, mi apreciación personal mía, valga la redundancia, es que uno no puede hacer un sermón por video. O sea, una cosa es que uno está predicando a la iglesia y el sermón es grabado, y eso después puede ser reproducido, pero predicarle a una cámara sin ver los rostros es una cuestión que por lo menos para mí yo creo que no es un sermón. Puede sí ser una enseñanza, pero no es lo mismo, ¿ya? Pero por otro lado, vamos a seguir haciendo esto porque es necesario seguir avanzando, seguir instruyéndonos, pero también aprovechar la instancia de hacer un llamado, sobre todo a los padres de familia, a los jefes de hogar, a los varones. Evidentemente esto no quita la responsabilidad de la mujer, pero quiero llamar a ustedes, hermanos. El Señor no nos permite reunirnos como iglesia físicamente, pero usted en su casa sí tiene una reunión. Usted está con su familia, está con su esposa, con sus hijos, o está con, no sé, con su suegra, con su mamá, asignado. Y ahí es donde está el culto del día del Señor. Vamos a seguir instruyéndonos, vamos a seguir aprendiendo, pero durante el tiempo que dure esta situación, yo les quiero invitar a que cada uno de los varones jefes de hogar asuma su rol. Yo creo que si algo Dios nos está mostrando con esta situación, la cual no podemos salir de casa y tenemos que estar guardados, y sobre todo un día domingo, que para muchos es un día que no se trabaja, es para que estemos en familia y de una vez por todas podamos ejercer nuestro rol de sacerdotes del hogar, querido. ¿Cuántos de nosotros hacemos cultos familiares? ¿Cuántos? Dios nos está llamando. Hoy es el día del Señor. Hoy hay que hacer culto al Señor. Y esto que estamos haciendo ahora es una conferencia. Es una conferencia, un curso online, como dijo alguien por ahí. Esto no es un culto. No podemos estar en culto porque no estamos juntos. Pero tú sí estás en tu casa con tu familia. Y yo quiero llamar a los jefes de hogar, padres de familia, a los esposos, a que durante el día puedan tener un tiempo con los suyos, con su esposo, su esposa, con todos los que estén en casa, y hacer un culto al Señor. Aproveche este día, hagan un culto al Señor, reúnanse. Las mismas oraciones que nosotros hacemos en el culto público, ustedes júntense, repártanse las oraciones en sus casas con los suyos y oren, oren. También que el jefe de hogar tome la Biblia, una porción de la Escritura, y enseñe, instruya al suyo.
Ese va a ser un culto genuino que usted va a tener en su casa. Y por la coyuntura que estamos viviendo ahora, va a ser una buena oportunidad para no enfriarnos, sino para seguir en esto. Cuando uno ve la historia de la iglesia, uno ve que en el tiempo de la iglesia primitiva, es decir, luego de la iglesia apostólica del año 100 hacia adelante, los hermanos cristianos se caracterizaban por tener no tan solo el culto público, sino también una vida devocional con su familia. Después, cuando el tiempo transcurrió, vino la reforma y todo esto, surgieron los famosos puritanos, que muchos de ustedes quizás han oído hablar de ellos, y una de las características de su fidelidad para con la palabra de Dios y también de su vida en santidad era lo perseverante que ellos eran en función a su devoción familiar. Y si algo se ha perdido en la iglesia cristiana de hoy de manera general, y yo comparto con varios pastores de Antofagasta, y la verdad es que no existe esta dinámica en la mente de la iglesia, es el culto familiar, es donde la familia se reúne en torno al Señor, abre la Biblia, comparte la Biblia, donde el esposo enseña la escritura, donde la mujer apoya esa instrucción y complementa lo que el esposo está enseñándole a sus hijos, donde se cumple de verdad el mandato que el Señor dio ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 6, donde Él manda, ¿cierto?, a amarle con todo el corazón y enseñarle a los hijos la ley de Dios, a obedecerla, y en cualquier instancia, en el camino, en la casa, al acostarse, al levantarse, todo eso. Y no hemos cumplido como varones esa misión. Y Dios ahora, por medio de esta contingencia, nos está obligando a quedar en nuestros hogares. Muchos están descubriendo y conociendo a su esposa ahora. ¿Por qué? Porque pasaban todo el día trabajando y ahora tienen que estar encerrados muchos. Entonces tienen tiempo que estar ahí. Netflix aburre ya tanto ver Netflix y de pronto hay otras cosas que se empiezan a hacer. Pero llega el punto en el cual te ve al lado y ve a tu esposa, ve a tu hijo, ¿y qué va a hacer? Hoy es el día del Señor. Hoy es el día en el cual la familia cristiana se reúne a dar culto al Señor. No podemos hacerlo presencialmente todos, pero tú sí estás en tu casa con tu familia. Aprovecha este tiempo. Varones, queridos míos, hemos estado aprendiendo del Evangelio, del evangelismo, y la verdad es que tenemos que partir por el primer lugar, por nuestro hogar. Y esta es una instancia que el Señor nos está dando para hacerlo. Es necesario que tomemos esto tan difícil, complejo e incierto, pero con el fin de ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Yo meditaba y oraba en el transcurso de esta semana qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, no tan solo local, sino universal, pero yo comparto con mi iglesia, con el pueblo que el Señor me ha permitido pastorear. Yo veo eso. Yo veo que hay algo que hemos descuidado los padres de familia, que es nuestra responsabilidad de pastorear a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Y si estamos en casa, hagámoslo. No desperdiciemos esta oportunidad. Invito a todos los hombres a que puedan asumir ese rol importante. Vamos a seguir con la instrucción, vamos a seguir la enseñanza, vamos a seguir eh, aprendiendo como iglesia, pero por lo pronto, mientras dure esta situación en la cual no podemos reunirnos personalmente, es necesario que asumamos esa responsabilidad. Y después, cuando termine esto, continuemos realizándola. Sigamos siendo los pastores de nuestra familia y unirnos, ¿cierto? Como iglesia físicamente. Ese es el llamado que les quiero hacer. Como iglesia es lo que yo percibo en lo que el Señor nos está permitiendo vivir como iglesia cristiana. Insisto, ponerme acá a tocar guitarra y cantar con todos ustedes viendo un computador, eso para mí no es un culto al Señor, pero sí ustedes lo pueden hacer con su familia. Si alguno de ustedes está reunido y tiene guitarra, toca, hagan culto al Señor, hagan culto al Señor con su familia. Eso no quita la necesidad de la iglesia, no necesitamos, ¿no? Porque algunos se pueden aprovechar y decir, bueno, entonces ¿para qué es la iglesia? No, evidentemente necesitamos la iglesia de Cristo, pero la coyuntura de hoy nos da esta oportunidad de replantear nuestra responsabilidad como jefes de familia y cumplir con el rol que Dios nos ha dado. No desaprovechemos esa oportunidad, seamos responsables. Sobre todo le digo a los varones, a los esposos, a los padres, ¿ya?
Otra cosa, otra cosa que quiero compartirles es que a partir de esta semana eh, vamos a reunirnos con los hombres, ¿ya? Por medio de Zoom, igual, ¿ya? Todos los días, ¿ya? Todos los días un ratito, a compartir, a conversar, también para poder estar en un mismo sentir, o orar juntos por este medio, para apoyarnos y cumplir con esa responsabilidad que tenemos con nuestra familia, y también de dar paz y tranquilidad, porque también hay otra cosa que ha generado esto, no tan solo a nivel del mundo, sino también en la iglesia, que es un poco el pánico, la desesperanza, el temor y esas cosas. Entonces, la idea de esta reunión que vamos a tener todas las tardes, noches, un ratito, no más de una hora, con todos los varones que puedan, y va a cumplir ese propósito de fortalecernos y de ir orientando bíblicamente para que podamos dar sustento espiritual a nuestras familias durante esta etapa. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Ahora, con respecto a lo que ha producido este virus, antes quiero la Fran Cristo, que todo esto nos oriente más a Cristo, claro. Seamos derribados, pero no destruidos. Efectivamente, la característica suprema de los cristianos no es que no caen, sino que cada vez que caen se levantan de nuevo. No es que nunca sean golpeados, sino que eh, nunca son finalmente derrotados. Pueden perder una batalla, pero saben que al final nunca pierden la guerra. Sí, muy bien, me imagino que esto lo escribió el Máximo. Muy bien, hermano, eso es justamente, o sea, eh, esta situación nos saca a todos de nuestra zona de confort, nos saca de nuestra rutina, nos desconcierta. Más encima, ahí mientras estaba cuando estaban los micrófonos activados, se escuchaban cómo estaban los noticieros encendidos, viendo cierto lo que está pasando, y cómo también esta misma cosa va produciendo un pánico. Ya, oye, van 630 casos, creo, no sé cuánto, y ya esto va avanzando, y esto genera un temor. Nosotros no debemos temer, hermano. Nuestra vida está en el Señor. Para nosotros, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Filipenses lo dice el apóstol Pablo. Eh, para nosotros es ganancia la muerte. Entonces, si nos toca eventualmente morir por esto, nos tocará morir. O bien, si no es por esto, va a ser por otra cosa. Sabemos que lo que no tenemos una certeza sobre el momento en el cual terminará nuestra vida. Pero lo que sí, el llamado que le hago también responsablemente como pastor, es que seamos cuidadosos, no solo por el tema del contagio que uno pudiese contraer, que muestra egoísmo, sino más bien pensando en que uno puede ser un portador para otra persona. Entonces, por eso, seamos sabios, seamos prudentes, resguardémonos, ¿ya? Pero con ese fin, con el fin del amor al prójimo, porque puede que para uno no sea tan grave, pero sí hay gente de riesgo que está cerca de uno, puede verse afectada por esto. Entonces, ahí uno tiene que ser sabio y prudente. Pero por otro lado, hermano, no desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando para hablar de algo que igual comentamos en el estudio, que es el juicio de Dios. Esto que estamos experimentando, este famoso COVID-19, ¿es fruto de qué? Es fruto de un juicio de Dios al mundo. Un juicio de Dios al mundo. ¿A causa de qué? A causa del pecado. A causa del pecado. O sea, lo vemos, ¿cierto? Cuando el pueblo de Egipto oprimió al pueblo hebreo, y antes de sacarlo, ¿cierto? Con esos actos portentosos vinieron plagas, y entre las cuales también vinieron pestes a los egipcios. ¿Por qué? Producto del juicio de Dios. Vemos eso. También en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo también menciona la ira de Dios, ¿cierto? La destrucción de sus enemigos, ¿por medio de qué? De pestes. Si hay desastres naturales, si estamos viendo un poco el cambio climático, lo estamos experimentando con la sequía, es porque es juicio de Dios. Entonces, todos esos elementos a nosotros nos deben ayudar ¿a qué? A predicar el Evangelio y decir que el juicio viene. El juicio viene, hay un juicio. Entonces, esta oportunidad que Dios nos da con respecto a este virus y otras cosas que están sucediendo paulatinamente, más que a nosotros asustarnos, deben llevarnos a predicar el Evangelio. Deben ser un motor para que hablemos a la gente que el reino de los cielos se ha acercado.
Y si el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que el rey del cielo va a volver por segunda vez y esto va a terminar. Entonces, ante eso, hay que llamar al arrepentimiento y hay que predicar el evangelio. Entonces, no nos enfoquemos, seamos cuidadosos, pero aprovechemos esta instancia para hablar que esto es el juicio de Dios. Esto es juicio de Dios por causa de qué? Por causa del pecado. Y esto no va a terminar hasta que venga el punto más álgido, en el cual ya digamos, el juicio va a ser consumado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no hay esperanza para el mundo, pero para nosotros sí hay esperanza. Nosotros estamos confiados en la palabra de Dios. Nosotros confiamos que tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos seguridad en eso. Entonces, ante eso no debemos desfallecer, no debemos alarmarnos, debemos ser cuidadosos, debemos ser sabios, como les comentaba en el grupo de WhatsApp. Debemos ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, dijo el Señor Jesús. Y eso es lo que debemos hacer. Pero eso no nos debe llevar a la inmovilidad, sino a aprovechar estas instancias para proclamar el Evangelio también, para hablar de que el Señor viene y que arrepiéntanse y conviértanse. El Señor es misericordioso porque Él quiere que todos se arrepientan. ¿Qué pasa en el arrepentimiento? No quiere que se pierdan. El Señor dice en el libro del profeta Ezequiel que Él no quiere la muerte del que muere. Entonces nosotros tenemos responsabilidad de llamar al arrepentimiento, o sea, a las personas. Y nosotros animarlos los unos con los otros, no desesperanzarnos ante esta situación. Justamente, hace una semana atrás comenzamos y vamos a continuar con las predicaciones sobre el libro de la epístola de Pablo II de Tesalonicenses, que más encima tiene que ver con esto, tiene que ver con la venida del Señor, tiene que ver con el juicio de Dios para los pecadores y la restitución que Dios va a hacer a aquellos que sufren por causa del Evangelio. Y es lo que estamos viendo, porque el tiempo cada vez queda menos, cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. Entonces, como iglesia debemos estar preparados, como iglesia debemos estar nosotros apercibidos, debemos estar atentos a lo que sucede, no mirando las noticias, sino más bien para asustarnos, sino tener certeza de que todo lo que el Señor dijo es cierto. Entonces debemos confiar más en Dios. Nuestra redención está cerca. Pero para ello es necesario también que no nos concentremos egoístamente en nosotros y aprovechemos esta oportunidad de proclamar el Evangelio. Para nosotros morir de ganancia, para ellos es pérdida. Para ellos es pérdida. Nosotros estaremos en una eternidad, cielo nuevo, tierra nueva, seremos reyes y sacerdotes y todas esas promesas que Dios dio, pero ellos no, ellos estarán en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Por tanto, no por el temor que nosotros equivocadamente podríamos tener, no perdamos la oportunidad de predicar el Evangelio. Obviamente va a ser más difícil hacerlo por medio de estar juntos, porque se nos va, estamos limitados a eso, pero sí lo que podemos hacer es seguir anunciando el mensaje de Cristo más fuerte. Más fuerte. La hora de reunión me preguntaba el hermano Oscar. Hora de reunión. Yo creo que a las 8 es una buena hora, ¿no? A las 20 horas estar de 8 a 9 ahí reunidos, conversando los padres de familia respecto, instruyéndonos y animándonos cada vez más a seguir en la fe. Así que esa sería la hora, igual lo voy a informar por los otros medios. Igual ahora hay varias personas invitadas también a hacerlos partícipes de esto, si quieren participar en esto, si son padres de familia que participen, no hay ningún problema, no hay ninguna prohibición de participar a nadie, el único requisito que sean jefes de familia para poder alentarnos lo uno a lo otro. Eso va a ser todos los días de lunes a viernes a las 8. Ya, el día... sí, todos los días, así como el discipulado varones era los días martes, así tal cual. Y este va a ser el medio, ¿ya? También Nachiwis, no sé quién es Nachiwis, pero está mandando saludos a todos. Saludos. Dice, Perek David dijo, ni las espadas, ni el martirio, ni la visión de la muerte podrán detener la marcha de la verdad. Amén, así es. El Maxi tenía la agenda al lado ahí con el torpeo para la cita. Muy bien, así que eso, mi hermano, animarle, esta es una buena oportunidad. Esto es juicio de Dios para los que se pierden.
para nosotros una oportunidad para predicar el Evangelio, para ser sabios como prudentes, ser sabios y prudentes, y no perder la esperanza, no perder la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él y nuestra eternidad junto a Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que yo los animo, hermanos. Vamos ya a terminar esta grabación y también esta reunión